pues que se le pueda atribuir esa condición de novato. Quiero hacer una presentación un poco diferente, ¿no? Porque entiendo que es difícil plantear un negocio o plantear cualquier actividad de la vida a una tercera persona si no entiende el porqué de las cosas, ¿no? Y cuando vemos a un perro que come hierba, o vemos a un... a ver, José, ¿cómo se pasa esto? ¿Aquí? Aquí, ahí va, selecciona la 2. Vale. O vemos a un alimoche que ha nacido en nuestro país, reconocer, identificar un huevo de avestruz, saber que se come y saber cómo romperlo con una piedra, utilizando un instrumento. O por qué las tortugas van todas a poner los huevos a la misma playa de una isla recóndita del Pacífico, todas la misma noche, coinciden ese día, precisamente para que la eclosión de los huevos se produzca a la vez y la multitud de tortugas que nacen garanticen una generación nueva y los depredadores no puedan comerse toda la cantidad de las que nacen allí. Esa misma tortuga que ha nacido allí, que no ha visto a su madre, que no ha visto ni conoce las rutas marítimas, termina por volver a la misma playa unos años después a poner sus propios huevos. O que hace que un insecto absolutamente minúsculo, que apenas podemos ver, que es esa mosquita chiquitita que descubrimos un día que está rodando por nuestro brazo, que hace que se pueda encontrar con otra mosquita como ella en la inmensidad de la naturaleza que nos rodea, ¿no? ¿O qué hace que unas mariposas que nacen en una costa o en un lugar de Canadá, en un bosque determinado, que pasan por su fase de oruga, que pasan por su fase de pupa, de larva, y finalmente se convierten en una mariposa, ¿qué hace que conozcan y reconozcan la ruta que tienen que seguir para llegar a las costas de California y a otras partes de México a terminar su ciclo vital? Bueno, todo esto que parece increíble se produce porque los animales y las plantas poseen lo que unos llaman información genética y que a mí me gusta llamar como inteligencia genética. Precisamente porque el uso de la información, para que tenga sentido, debe añadirse una dosis de inteligencia, si no la información no tiene ninguna utilidad, ¿no? Bien, estos animales han desarrollado estrategias, tácticas, habilidades, han desarrollado todo un sinfín de procedimientos o de procesos que les permiten desarrollar en su vida todas las funciones vitales. Y además son capaces de acceder, son capaces de utilizar su inteligencia genética. Cuando alguien llega a un lugar, aquí vemos una diapositiva en la que se ve una persona que ha llegado a un lugar en el que tiene que tomar una decisión y hay diferentes alternativas, elegirá una, probablemente equivocada, porque no tiene una experiencia previa sobre el uso de la información que posee. ¿Qué ocurre con los animales? Bueno, con nosotros también. Pues que a base de utilizar la estrategia acertada y desechar la equivocada, se construye un sistema que le facilita a las siguientes generaciones elegir la dirección adecuada. Si veis, aquí en otra de las diapositivas se ve un grupo de personas que cada una de ellas transporta una pieza de un puzzle que en su conjunto sería el puzzle en su totalidad. Bien, esa información genética se transmite a través de los genes que forman parte de los cromosomas y que forman parte del núcleo celular, ¿no? Habréis oído hablar de las clonaciones, que se producen, evidentemente, extrayendo un núcleo completo e introduciéndolo en otra célula en la que le han retirado el núcleo. Como esa célula transporta absolutamente toda la información genética, obtenemos un individuo igual al que le hemos extraído el núcleo. Por tanto, hemos de decir que la experiencia, la información que se transmite a través de los genes, constituye lo que conocemos como inteligencia genética.
Los animales, como hemos visto, tienen acceso a esa información de una forma natural. Pero, ¿qué ha ocurrido con nosotros? ¿Por qué nosotros no somos capaces de acceder a esa información que se ha transmitido de generación en generación y que forma parte de nuestro propio ser, que forma parte de nuestros genes? Pues se ha producido un desarrollo de lo que conocemos como inteligencia emocional e inteligencia cognitiva, que de alguna forma se ha hipertrofiado, se ha hecho más grande de lo normal y no permite el acceso a esa otra información que digamos que se ha transmitido simplemente por la vía genética. Hacemos más caso de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro periodo de aprendizaje que aquello que hemos heredado de nuestros ancestros. Entre otras cosas porque, como vemos, no podemos acceder, no sabemos cómo acceder. Pero es indudable que tenemos muchísima información que hemos heredado de nuestros ancestros. ¿Qué ha pasado para que esta cosa no pueda ser accesible a nosotros, ¿no? Pues que se ha impuesto lo que conocemos como método científico y esto ha originado pues que todo aquello que no sea fruto de una investigación que llamamos rigurosa, científica y demás, pues se tiende a desdeñar, a dejar a un lado, ¿no? Hay una constante en todas las especies y es que cuanto mayor es el desarrollo de la inteligencia cognitiva, mayor es el periodo de aprendizaje que tenemos que tener. Es decir, menos acceso o más dificultoso el acceso a la información genética, aquello que de manera natural aprenden otros animales y no necesitan nadie que se lo enseñe. Un caracol cuando nace no necesita a sus padres para saber qué tiene que hacer y salir adelante. Directamente se dirige a la planta que tenga más cercana o a la que elija para iniciar su desarrollo. Nosotros, sin embargo, necesitamos largos periodos de aprendizaje en muchas ocasiones que duran toda la vida. Perdonad, pero la transición de las diapositivas es un poco, un poco rara. ¿Qué ha pasado? Que el desarrollo tecnológico y la implantación o la exclusividad del método científico evidentemente ha conseguido grandes avances para la humanidad. Esto no lo podemos negar, ¿no? Es decir, sería absurdo y sería, bueno, del todo, pues, sin sentido que negáramos que el método científico y la investigación reglada ha conducido a la humanidad a, a grandes avances. Pero se ha infravalorado la transmisión de las experiencias. Ya no hablo de la información genética, sino de las experiencias que se transmiten de generación en generación y que de padres a hijos se enseñan. Habilidades, conocimientos, experiencias, todo aquello que nuestros padres han heredado a su vez de los mayores y así sucesivamente. Porque, bueno, ya vemos que el método científico no está muy alejado de lo que sería la transmisión de experiencias, ¿no? Digamos que la transmisión generacional. Porque básicamente se basa en que hay una observación de un fenómeno determinado que origina una serie de preguntas que la gente dice, bueno, ¿y esto por qué se produce? Se formulan algunas hipótesis sobre la posibilidad de que eso tenga un origen u otro, ¿no? Se establece un procedimiento de investigación sobre esas posibilidades que se han lanzado en las hipótesis, se elaboran unas conclusiones, se documentan y finalmente bueno, pues se da como concluido, ¿no? La ventaja del procedimiento científico, del método científico, es que se puede reproducir. Es decir, que aquello que hemos elaborado como una conclusión, si se dan las mismas circunstancias y las mismas condiciones en las que se desarrolló el original, se obtiene el mismo resultado. Esto ocurre también con las transmisiones que se producen de manera verbal o de manera incluso documentada de generación en generación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que esto, el desarrollo del método científico, ha tirado directamente a la basura, vamos a llamarle así, a culturas milenarias que han demostrado a lo largo de la historia que han sido capaces de sobrevivir a sus tiempos y que han sido capaces también de transmitir a otras culturas, bueno, pues sus propios conocimientos y sus experiencias. Esto ha permitido que pues algunas de las cuestiones que nuestros padres han concluido como inamovibles, pues sigan siéndolo en algunos sitios, ¿no?
Pero ¿qué ha pasado con el método científico? El método científico ha producido grandes avances, es verdad, pero también ha producido grandes problemas. El desarrollo de la agricultura intensiva, con el uso intensivo de pesticidas, de fertilizantes y demás insecticidas y todos los hicidas que podemos imaginar, la contaminación medioambiental, tanto ha provocado problemas directamente de contaminación de micropartículas, como también de la producción del efecto invernadero y que tan grandes problemas está ocasionando a la humanidad en su conjunto, la acumulación de residuos, es decir, el desarrollo del método científico ha conseguido un desarrollo también que tiene un precio y que evidentemente hace que de alguna forma volvamos a considerar algunas cuestiones respetuosas con el medio y que tienen también una buena relación costo-beneficio. Así, entre otras cosas, se ha vuelto, en lo que se refiere a la salud, a mirar a las medicinas, llamamos que naturales, ¿no? O alternativas, es decir, bueno, hay muchos nombres para todo tipo de medicinas que se están volviendo a considerar. Nosotros, bueno, tenemos que decir que no somos médicos, evidentemente, y que no tenemos además conocimientos suficientes como para eh, recomendar determinadas cosas en determinadas circunstancias. No son la panacea, es verdad, las medicinas naturales no son la panacea, no resuelven todos los problemas, pero sí ofrecen algunas alternativas muy válidas, tanto que es indispensable que las consideremos, sobre todo por lo respetuosas que son con el medio y por la escasa repercusión que tienes negativa sobre la salud de las personas. Y quizá una de las cuestiones más importantes en las que podemos basar la vuelta a mirar a las medicinas naturales son todas aquellas intervenciones que podemos dirigir a la conservación y a la regeneración del sistema inmunitario. Como veis en esta diapositiva, aparecen una serie de órganos que están dispersos por nuestro cuerpo, pues las amígdalas, el timo, los nódulos linfáticos, en fin, bueno, pues todas las que veis aquí, ¿no? Que en su conjunto forman lo que conocemos como el sistema inmunitario o inmunológico. Yo sé que es posible que utilice algunos términos a partir de ahora un poco, a lo mejor, bueno, difíciles a lo mejor de comprender, pero conviene también que nos vayamos familiarizando. Lo voy a hacer lo más didáctico posible y lo menos prolijo para que no nos, en fin, no nos aburra, ¿no? El sistema inmunitario hemos dicho que es un conjunto de órganos y estrategias que se dispersan por nuestro cuerpo y que tienden a defendernos frente a las agresiones externas, la mayoría de ellas biológicas, es decir, virus, bacterias, parásitos, aunque también los alérgenos, ¿no? Lo hace de manera natural, es decir, nuestro organismo está dotado para tener un sistema defensivo que en su mayor parte, o sea, nos libra de todas las agresiones que podamos tener en nuestro entorno y que tengan que ver con él. Claro, evidentemente traumatismos y demás cosas, pues es difícil que nos puedan librar, ¿no? Pero como veis aquí en las diapositivas, aparece un cuerpo humano que pone una barrera a las agresiones externas diciendo, cuidado que yo estoy aquí defendido y no me vais en fin, a vencer. Estamos continuamente resistiendo agresiones externas. Nuestro organismo está permanentemente alerta y esto lo hace por unas células un poco simpáticas que vemos aquí a la derecha, que básicamente son lo que llamamos leucocitos. Los leucocitos también se conocen como glóbulos blancos y forman parte de la sangre, están en la sangre, ¿no? Es importante, a pesar de que sea un poco técnico, que conozcamos cómo funciona esto, porque luego entenderemos mejor cómo intervienen determinados suplementos alimenticios en todo esto, ¿no? Entonces, es importante que veamos antes un poco cómo funciona esto. Bien, decíamos que el sistema inmunitario se basa fundamentalmente y no solamente, pero fundamentalmente en los leucocitos, ¿vale? Leucocitos es un término, digamos que genérico, que se refiere a unas células determinadas que tienen un origen común, pero que luego se especializan a lo largo de su vida cuando maduran, lo hacen en un sentido u otro y aparece una célula diferenciada, distinta a la que originalmente había como célula madre, ¿no?
Por tanto, decir leucocito es decir, pues, linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, es decir, todas las células que son leucocitos, pero que tienen una función y una morfología diferente. Aquí he pretendido simplificar. Es verdad que es mucho más complejo y si alguien que está escuchando tiene conocimientos de esto, pues verá que efectivamente lo mío pues, está siendo muy superficial. Pero también está siendo superficial de una manera intencionada porque tampoco quiero que sea excesivamente aburrido, ¿no? Yo sé que puede serlo, pero quizá no del todo si lo hacemos un poco más fácil de entender. Los leucocitos, como veis, de la célula original que aparece en la diapositiva a la célula que finalmente se diferencia, que son células ya diferenciadas, pues hay un camino en el que se produce un proceso de maduración y de especialización que tiene que ver con las necesidades del propio organismo. El organismo es capaz de decidir que esta célula madre se convierta finalmente en un basófilo o en un neutrófilo o un linfocito. Lo puede decidir en función de las necesidades que tiene el organismo. ¿Y cómo se definen esas necesidades? Precisamente por las propias agresiones, es decir, por aquello que nos afecta directamente. Todos conocemos esa expresión de este no se pone malo nunca, este es un roble, no hay forma, ¿no? O la contraria, cualquier cosita que llega, la coge. Tiene que ver con la salud, con la fortaleza del sistema inmunitario de estas personas, ¿no? Hay personas que, por diferentes cuestiones, por la alimentación, por la genética incluso, disponen de un sistema inmunitario pues como un roble, como se suele decir, y otras personas pues tienen una inmunodeficiencia, es decir, su sistema inmunitario es deficiente y eso llamamos inmunodeficiencia, ¿no? O sea, una deficiencia inmunitaria. Bien, importante que conozcamos que cualquier célula, cualquier linfocito puede en un momento determinado desarrollar una función concreta, pero quiero que sepamos solo dos cosas. No hace falta que sepamos más. Los linfocitos beta o B producen anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, y eso lo hacen en función de, ahora lo veremos más adelante, de algunos estímulos, y los macrófagos y los fagocitos son autores principales de la fagocitosis, que también veremos cómo se produce y para qué. A ver, el cambio de las diapositivas es un poco arcaico, pero bueno, vamos allá. Decía antes que los linfocitos B producen anticuerpos. También se conocen como inmunoglobulinas. Habréis oído hablar de la ganglobulina, que se ponía mucho antes, ahora ya apenas se utiliza, pero hay inmunoglobulinas que están muy especializadas, desde los anticuerpos tienen especializaciones y además no todos se producen al mismo ritmo y durante la misma fase de la infección, por llamarlo de alguna manera. Van apareciendo en sucesivas fases precisamente para favorecer la liquidación de los gérmenes que hay. ¿Qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos, frente a un estímulo que llamamos antígeno, producen unas defensas que lo hacen, sobre todo, ya hemos dicho antes, que eran los linfocitos B, los que producen los anticuerpos. Aquí están en forma de Y, los veis por aquí. Esto sería el interior de un vaso sanguíneo. Esto más redondeado y achatado son leucocitos, o sea, glóbulos rojos. Y estas células más grandes son leucocitos. Ah, no se ve el puntero. Aquí. No sé si se verá ahora, pero bueno. Sí. Estos serían leucocitos, anticuerpos, en fin, matíes, bueno. Los anticuerpos son siempre específicos y además el organismo recuerda perfectamente qué anticuerpo es específico frente a qué gérmenes determinados. En esto se basan precisamente en las vacunas. Las vacunas lo que hacen es que frente a un estímulo, llamamos de antígeno, ¿no? Que sería un germen atenuado o una fracción de un virus inoculado en el organismo, provoca una respuesta por parte del sistema inmunitario fabricando gran cantidad de anticuerpos frente a ese virus en concreto. Esta información se retiene, se conserva, de manera que cuando se produzca una reinfección, una nueva exposición a ese germen en concreto, pues el organismo ya está preparado con sus anticuerpos ahí dispuestos para hacer frente. Bien.
También, como estrategia del sistema inmunitario, utiliza no solamente la creación de anticuerpos para que estos anticuerpos destruyan a las bacterias o a los virus, o en fin, a los parásitos o lo que se haya producido, incluso en una reacción alérgica, sino que también utiliza otra estrategia que conocemos como fagocitosis. Esto sería un leucocito, aquí en la diapositiva de la izquierda, no sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero cuando lo muevo? No. Bien. Bueno, pues aquí a la izquierda vemos una diapositiva en la que hay diferentes, bueno, hay un fagocito en este caso, que son macrófagos, que como ves, lo primero que hacen es que reconocen y adhieren al germen en cuestión, ¿no? Lo adhieren a su superficie. Aquí vemos una foto real de un fagocito digiriendo bacterias, es decir, a la derecha veis una foto más oscura en la que se ve un fagocito, que es un leucocito, que está ingiriendo bacterias que son estos puntos más pequeños, amarillos, ¿no? Lo adhiere, crea unos pseudópodos, es decir, unas falsas patas que engloban al germen, inmediatamente se forma una vacuola digestiva, digiere al germen en cuestión y lo elimina. Esto sería la fagocitosis, ¿no? Que es otra de las estrategias del sistema inmunitario para defendernos. Pero tenemos alguna más. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es otra estrategia defensiva. Es decir, la invasión de los gérmenes produce una respuesta en los leucocitos que liberan pirógenos, que son mediadores, enzimas, dispuestas para instruir a las células para que catabolicen y metabolicen más rápidamente su propia función digestiva y muscular, y se produce una hipertermia como consecuencia de esa combustión acelerada. Esa hipertermia es la fiebre. La fiebre es un sistema defensivo. La fiebre no es mala porque sea fiebre. La fiebre es mala porque puede ser muy alta. Si está por encima de 41, pues evidentemente puede tener otras consecuencias y lo mejor sería pues bajarla. Pero el organismo se defiende aumentando la temperatura porque las bacterias y los virus y otros gérmenes no son capaces de reproducirse, es decir, de desarrollar su potencial agresivo por encima de 37 grados. Entonces, bueno, pues no parece que sea muy conveniente que se baje la fiebre simplemente porque se tiene fiebre. Otra cosa es que a la fiebre se asocien algunas otras cosas, ¿no? También la inmovilidad que provoca la fiebre, ya lo decía Hipócrates, es otra de las cosas que nos va a ayudar a defendernos de la infección. El hecho de que tengamos ese postrado, ganas de estar en la cama, bueno, pues todo eso contribuye a mejorar la situación. El efecto beneficioso de la fiebre se ha mantenido durante muchísimos años, hasta que el desarrollo de la medicina alopática ha llegado al extremo que ha llegado y ya nadie soporta unas décimas de fiebre, enseguida hay que quitarla. La diarrea también es un mecanismo defensivo que el propio organismo desarrolla para eliminar una carga bacteriana excesiva, por ejemplo, en el tracto digestivo, y se produce una eliminación importante de esa carga bacteriana. Por tanto, hay algunas cuestiones que hemos dejado de lado, que se han conocido y que se han heredado de nuestros mayores y que, sin embargo, pues no usamos ahora, ¿no? Bien. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de que tenemos un sistema defensivo que actúa mediante la fabricación de anticuerpos, mediante la elaboración o masificación de células especializadas que van a digerir las bacterias, o que tenemos mecanismos que nos elevan la temperatura, o en fin, enfermamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a pesar de todo esto podemos enfermar? Bien, ya decíamos antes que hay determinadas naturalezas en las que hay una inmunodepresión, bien sea genética, bien sea adquirida, bien sea pues como consecuencia de no tener bien cuidado el sistema inmunitario. Esa inmunodeficiencia permite que la agresión prospere, ¿vale? Esa sería una de las causas. O bien porque la agresión ha sido tan importante que el sistema inmunitario, por muy bien cuidado que esté, pues no es capaz de responder, porque imaginaos pues un accidente de tráfico pues en un estercolero, pues una persona pues cortada por 5.000 sitios tiene 5.000 vías de entrada de gérmenes que se producen además todos a la vez y que el sistema inmunitario pues termina por no. Aquí, como veis a la izquierda, hay una ilustración de un leucocito
que dice, malditos macrófagos, ¿no? Se está quejando de los macrófagos. Dice, ya podían parar de presentarme bichos para ver qué hago con ellos, ¿no? Es decir, llega un momento en que el propio organismo no es capaz. Aquí a la derecha veis una ilustración también de una bacteria que está siendo atacada por virus, pero son tantísimos que finalmente no es capaz de hacer frente a ellos. Bueno, si voy muy rápido o no os gusta cómo lo hago o veis que debo cambiar algunas cosas en el lenguaje, por favor decídmelo porque en fin, podría modificar a lo mejor algunas cosas. Cuando esto sucede, cuando enfermamos, lo mejor es que vayamos al médico, ¿correcto? Es decir, no tenemos que renunciar a todos los avances que hemos conseguido a lo largo de tantísimos años. Evidentemente, la medicina alopática resuelve la mayoría de los problemas y, por tanto, es conveniente que cuando esto se ha producido, pues que vayamos al médico. Y esta es una recomendación, yo creo que general, que debemos transmitir a todos nuestros amigos y a todos nuestros clientes, vamos a llamarlo así. Pero mientras tanto, mientras no enfermamos, es importantísimo que hagamos cosas que nos ayuden a proteger y a estimular y a mantener activo nuestro sistema inmunitario. Porque esto nos va a proteger. Es decir, tener un sistema inmunitario en buenas condiciones nos ayudará a obtener una respuesta adecuada cuando tengamos la agresión. Y en la inmensa mayoría de los casos no será necesario enfermar ni será necesario, por tanto, tener que ir al médico. Aquí vemos una ilustración también de un trocito minúsculo de tejido, tan minúsculo que fijaros que los hematíes que están aquí abajo, estas cosas así aplanadas rojas, están dentro de un microcapilar y casi lo ocupan en su totalidad. Esto tiene que ser pues una cosa infinitesimal, en la que aparecen algunos leucocitos, aparecen también, como veis, lo que hay en el organismo, lo que prima, no son las células, sino el agua. Están flotando. Hay un tejido intersticial que se llama, es decir, entre las células, que básicamente se compone de agua. Somos un 70% agua. Por tanto, es muy importante también que aprendamos a mantener ese equilibrio y esa buena hidratación que nos ayudará también a mejorar nuestra calidad de vida y a mantener muy adecuado el sistema inmunitario. Pero ¿cómo podemos mejorar el sistema inmunitario? ¿Cómo podemos hacer que se mantenga en buenas condiciones y que sea realmente un aliado cuando lo necesitamos? Bien. Lo primero es que debemos recomendar hábitos de vida saludables. Bueno, ya estamos hartos de oírlo, ¿no? Ejercicio, alimentación sana y equilibrada. Hay que reducir el estrés. Ya sé que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y sobre todo también mantener el buen humor, mantener una actitud positiva frente a los problemas de la vida, que esto nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunitario. Es curioso porque se producen inmunodepresiones inducidas por el estado de ánimo. Hay una de las constantes en las depresiones es que se produce una inmunosupresión. Actúan casi como si fueran corticoides el estado de ánimo. Y esa inmunosupresión nos expone, nos coloca en una mala situación para hacer frente a todas las agresiones externas. Por tanto, recomendar una alimentación sana y equilibrada. Utilizaríamos para ello lo que conocemos como la pirámide alimentaria, la vemos ahí abajo. Es muy pequeña, pero bueno, yo creo que más o menos se intuye. Y básicamente decimos, en la base esto, a continuación esto, y lo que menos debemos comer es lo que está arriba del todo, ¿no? Nuestra alimentación se tiene que basar, como veis, en los 3 pilares básicos de abajo, lácteos, verduras y hidratos de carbono, y eso es lo que básicamente tiene que sostenernos porque es lo que nos permite tener una vida saludable. Y aquí, pues, el contacto con la naturaleza y la actitud positiva frente a la vida también es una cosa que nos protege. Bien. No sería suficiente, bueno, lo sería si fuéramos capaces de tener una alimentación sana y equilibrada, lo que esto supone tener acceso a multitud de alimentos que no encontramos sencillamente en los mercados o en los lugares donde nos abastecemos. Por tanto, tenemos también que recomendar, para mantener un sistema inmunitario saludable, la ingestión de suplementos que sean adecuados, alimentarios que sean adecuados, ¿no? Suplementos alimenticios de los que disponemos actualmente y de los que disponemos en nuestra empresa y que no tendremos que tener ningún reparo en recomendar por sus beneficios que vamos a ver ahora. Hoy yo solo voy a hablar de 3 de ellos. Solo voy a hablar del Ganoderma muy someramente, tampoco en profundidad. De la espirulina
y del Cordyceps. ¿Por qué he elegido estos tres? Pues bueno, pues porque son los que tienen un mayor efecto antioxidante y contienen mayor cantidad de polisacáridos que, como veremos luego, contribuyen de una manera decisiva a que nuestro sistema inmunitario no solo se mantenga sano, sino que sepa en cada momento qué hacer y cómo hacerlo. Bien, el Ganoderma, no voy a descubrir nada hoy, de todo esto sabéis seguramente mucho más que yo, ¿vale? Pero bueno, es una tradición milenaria, aquí tenemos que reconocer el valor de la experiencia acumulada, de la tradición, ¿no? Y cómo es posible que algo que se basa en acierto error se mantenga durante 3000 años si fuera un error. Esto no se lo cree nadie, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que durante 3000 años se esté utilizando un producto y sea un error? Esto, bueno, ni en la más pura fantasía alguien puede creerlo, ¿no? Y además, está pasando otra cosa, y es que la evidencia científica, es decir, el método científico de análisis, está corroborando día tras día esas propiedades que se han ido transmitiendo de generación en generación, que todo el mundo asume y acepta como inevitables, pero que la medicina convencional, por llamarlo de alguna manera, la medicina alopática, ha desdeñado, sobre todo por lo que conocemos como eurocentrismo, que básicamente se trata de poner en valor la cultura occidental y desdeñar todo lo que no sea occidental y todo lo que venga de otras culturas que se consideran inferiores, entre comillas, ¿no? Esos serían los prejuicios del eurocentrismo. Pero lo cierto es que el Ganoderma contiene una gran cantidad de polisacáridos. Bueno, podríamos detenernos un poquito sobre qué es un polisacárido, pero creo que no merece la pena porque sería un poco largo, ¿no? Pero básicamente, si alguien alguna vez os dice, ¿y qué es un polisacárido? Bueno, pues un polisacárido es un monómero que se alía, que produce polímeros y que la unión de esos polímeros produce finalmente lo que se conoce como polisacáridos. Son enzimas que tienen una gran capacidad para transmitir, para transportar informaciones o instrucciones de un lugar a otro para que determinadas células hagan determinadas cosas. Es como si yo mando a mi hijo a la carnicería y digo, tráete 1 kilo de filetes de ternera. Le estoy diciendo que vaya a esa carnicería, que traiga 1 kilo de filetes de ternera y él cuando vuelve con 1 kilo de filetes de ternera. Ahí ha sido un mediador, ha sido un emisario, alguien que ha transmitido una información para que haga determinadas cosas. Bien, una de las propiedades más significativas de los polisacáridos es precisamente su actividad inmunomoduladora. Cuando decimos que es un hongo adaptógeno, estamos diciendo esto. Estamos diciendo que tiene un efecto modulador del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como hemos visto anteriormente, los leucocitos se especializan en función de las necesidades. Bien, pues cuando hay una inmunodepresión, el organismo, por la acción de los polisacáridos, decide fabricar, vamos a decir, neutrófilos a tutiplén, ¿no? Y entonces esos neutrófilos nos van a ayudar a la necesidad que en ese momento se ha generado. Pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que el sistema inmunitario, por diferentes causas que no vienen al caso, no reconoce sus propias células como propias y las identifica como extrañas. Y entonces tiende a atacar sus propias células. Es lo que conocemos como enfermedades autoinmunes. ¿Correcto? Bien, pues también para las enfermedades autoinmunes los polisacáridos juegan un papel fundamental. Nosotros en la medicina convencional, cuando hay una enfermedad autoinmune, lo que hacemos es deprimir el sistema inmunitario. Ponemos inmunosupresores, fundamentalmente corticoides, pero también otros, ¿no? Y esto lo que hace es que debilita todo el sistema inmunitario y expone todavía más a estas personas a las agresiones externas. En los hospitales hacemos a veces lo que se conoce como aislamiento inverso, es decir, aislamos a una persona de las agresiones externas y lo encapsulamos de alguna forma, lo metemos en un lugar que no esté expuesto a agresiones precisamente porque le hemos provocado una inmunosupresión, es decir, le hemos puesto en peores condiciones de resistir una agresión. Bien, los polisacáridos sobre todo tienen una función fundamental, que es que estimulan la producción de linfocitos B, o beta también, ¿vale? Ya hemos visto antes en aquella diapositiva, por eso os decía que no quería ser demasiado prolijo, que una de las funciones básicas de los linfocitos B es la producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas.
¿correcto? Por tanto, la estimulación de la producción de linfocitos B nos ayuda a tener un sistema inmunitario muy capaz de reconocer que, como hemos dicho antes también, todas esas agresiones que diaria, que constantemente estamos recibiendo. Ahora, en este momento, todos nosotros estamos luchando frente a agresiones que se han producido a través de la piel, a través de los ojos, a través de la boca, a través de diferentes cuestiones. Y nuestro sistema inmunitario está en este momento funcionando a pleno rendimiento. Eso es algo continuo y fundamental. Por cierto, el sueño, el descanso nocturno, es otra de las cosas que activa el sistema inmunitario y nos ayuda a defendernos. Por eso es tan importante mantener el ciclo sueño-vigilia. Eso se formaría parte también de lo que conocíamos antes como calidad de vida, pero bueno, no está mal recordarlo aquí. Tienen también un efecto antitumoral, ¿vale? Este efecto antitumoral no conviene tampoco exagerarlo, ¿correcto? Porque puede generar expectativas que luego no se puedan cumplir. Pero sí es cierto que se están produciendo cada vez más estudios y experimentaciones que corroboran ese efecto y que afortunadamente hacen que cada día pues tengamos una pequeña arma más para luchar contra esta plaga que suponen los cánceres, ¿no? También los polisacáridos, os he dicho antes que tenían una función fundamental en la mejora del sistema inmunitario, mejoran la fagocitosis, que os he dicho antes lo que era, ¿no? La capacidad que las células tienen de ingerir y digerir agentes externos agresores, ¿no? Mirad, esto es importante que lo entendamos. Inhiben la apoptosis inducida por radicales libres. Esto lo repetimos como loros y conviene que sepamos qué es. Bien, la apoptosis es la muerte celular, vamos a decirlo así. La muerte celular por inanición o por que una agresión externa termina por hacer imposible su viabilidad biológica, es decir, su vida, ¿no? A lo largo de los años y a través del tiempo, las células envejecen, hacen lo que conocemos como senescencia celular, envejecimiento celular. Este envejecimiento se puede acelerar por la presencia de lo que conocemos como radicales libres. Los radicales libres no son más que todas esas sustancias que bien porque nuestro propio organismo produce como desecho o bien porque la ingerimos del exterior, provoca en el intersticio, es decir, en todo ese agua que hemos visto, que decíamos que la mayoría de nosotros era agua, un ambiente ácido que hace imposible que la célula pueda vivir. Esto es lo que conocemos como radicales libres. Una manera muy natural de defenderse de los radicales libres sería la ingestión de antioxidantes. El ganoderma posee pues, innumerables antioxidantes que nos ayudan a eliminar los radicales libres y, por tanto, el envejecimiento y la apoptosis celular, ¿vale? Entonces, bueno, luego, si acaso queréis alguna aclaración más sobre esto, pues nada, me lo hacéis llegar y yo intentaré, si puedo, resolverla, ¿no? Promueven la maduración y la iniciación de la respuesta inmune. Promueven la maduración celular. Es decir, hemos dicho que los leucocitos no era más que un nombre genérico de una célula madre y que esa célula maduraba y se convertía en una cosa u otra. Bien, el ganoderma tiene esa facultad de favorecer la maduración celular y de dirigir el crecimiento celular a la demanda que en ese momento sea más oportuna. Incrementan también la producción de linfocitos T, que tienen una alta participación en la lucha antiviral, ¿no? Y por tanto poseen un efecto antiviral, también antifúngico, es decir, ayuda a defenderse de los hongos, y luego inhibe otra cosa que es la producción de histamina. La histamina es una enzima que la producen los leucocitos y que es una respuesta también inmune, ¿no? Es una respuesta que provoca una vasodilatación, es decir, los microcapilares se dilatan, permiten la salida a través de sus fibras al intersticio, es decir, fuera de los vasos sanguíneos, de parte del suero, y eso provoca un efecto inflamatorio, siempre que hay una infección hay una reacción inflamatoria, y luego hay también algunas consecuencias molestas, sobre todo cuando son procesos alérgicos, pues todos habéis oído hablar de la rinorrea, o todos hemos tenido en alguna ocasión la nariz pues, llena de agüilla y tal. Bien, en ese caso lo que hacemos es tomar antihistamínicos, ¿no? Dicen, no, pues tómate unas pastillas de este antihistamínico o ponte este determinado nebulizador nasal, ¿no? Bien, pues el ganoderma inhibe la producción de histamina
y favorece, por tanto, las mejores condiciones, ¿no? Bien. La espirulina, bueno, ha sido catalogada por la UNESCO como alimento del siglo. Lo ha sido por la inmensidad de nutrientes y de minerales y de antioxidantes que posee. Y, bueno, realmente el uso intensivo o extensivo de la espirulina no es tampoco tan antiguo. Es decir, en realidad se ha conocido por las culturas precolombinas y se ha utilizado a lo largo de los milenios, desde siempre. Ha tenido un efecto muy beneficioso y en estas culturas se ha venido consumiendo de manera natural y reiterada. Pero precisamente por ese eurocentrismo que hablábamos antes, pues se ha desdeñado de alguna forma a lo largo del tiempo y ahora, pues con los descubrimientos de sus propiedades, pues vuelve nuevamente a ponerse, eh, en fin, de moda, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Beneficios que se destacan de la espirulina? Pues bueno, sobre todo para el sistema inmunológico, ¿eh? Por eso precisamente he elegido estos tres nutrientes, porque tienen un efecto muy beneficioso para el sistema inmunológico, inmunitario, no inmune, ¿eh? Sistema inmune es una traducción literal del inglés y es un anglicismo que no deberíamos usar. Si es sistema inmunitario o sistema inmunológico. Eso sí que es indiferente. Bien, tiene una gran cantidad de antioxidantes, el betacaroteno, la ficocianina, la vitamina E. Tiene muchísimos polisacáridos también, ya hemos visto los efectos beneficiosos de los polisacáridos cuando hablábamos del ganoderma. Y contiene aminoácidos esenciales como la alanina y el ácido pantoténico. Tampoco hace falta que nos aprendamos esto de memoria. Con que sepamos que la espirulina es un superalimento que posee gran cantidad de antioxidantes, de polisacáridos y de aminoácidos, sería suficiente, ¿eh? Pero es que resulta que también tiene otras facultades, porque tiene la ficocianina, ¿no? Es ya lo hemos visto antes, es un antioxidante, pero que tiene un efecto fundamental sobre los virus, ¿no? Y entonces, pues resulta que es un retroviral muy, en fin, muy importante, ¿no? Y luego además tiene algunos sulfolípidos como el espirulán de la espirulina y por tanto se reducen los niveles de colesterol ya que tiene también ácido gamma-aminolénico y la niacina, que son elementos fundamentales en la digestión de las grasas y de los ácidos grasos. También, por el mismo efecto que hemos visto antes de la senescencia celular, una célula cuando envejece, y lo hace prematuramente, lo hace porque está expuesta a una agresión externa que, que hace inviable su continuidad. Esta célula solo tiene dos opciones, o morir, lo que conocemos como apoptosis, o defenderse de ese medio externo, ¿no? Ese medio donde hay muchísimos radicales libres ahí, ¿no? Si no tiene los antioxidantes necesarios que neutralizan los radicales libres, esta célula para defenderse solo tiene una opción, y es convertirse en otra célula diferente que sí pueda vivir en ese ambiente. Las células mutantes cancerosas son capaces de vivir en medio ácido, son capaces de vivir con poco oxígeno y, por tanto, es la única forma. Esa mutación que produce la generación de los tumores, de los cánceres, eh, podría evitarse si somos capaces de mantener un ambiente sano, un ambiente alcalino, mediante la ingesta de antioxidantes que neutralicen los radicales. Bueno, no quiero cansaros con estas cosas porque yo comprendo que a lo mejor son un poco, no sé, difíciles de entender. El cordyceps es también un hongo que crece sobre una oruga, crece de forma natural a alturas superiores a 5.000 metros. Se dice que los pastores del Tíbet observaron que las ovejas, cuando subían a pastar en verano a grandes alturas, tenían una carencia determinada por determinadas hierbas que contenían gran cantidad de orugas de estas que transportaban el cordyceps. Esto desataba en estas ovejas pues un estado de vigor mucho mayor, un estado mejoraban en cuanto a tamaño y a peso, engordaban más, en fin, tenían mejores condiciones para defenderse. Bien, era tan escasa y tan difícil la recolección que esto solo estaba al alcance de los emperadores y de su élite, ¿no? Porque evidentemente no podía estar al alcance de todos. Afortunadamente hoy
con el cultivo, pues podemos disponerlo, ¿no? Bien, contienen como principal activo la adenosina. No me voy a detener tampoco en explicarlo, pero sí conviene que sepamos que tiene una gran cantidad de minerales, de vitaminas y que además ayudan a la defensa del sistema inmunitario mediante la gran cantidad que tiene también de polisacáridos, que además son de cadena corta, son monómeros, y eso nos ayuda en la determinada instrucción que se le va a determinado leucocito. ¿No? También tiene un efecto antibiótico importante. De hecho, se sintetizó un antibiótico a partir del cordyceps, que es la corticipina, que es un antibiótico que está al alcance de la medicina alopática y que se utiliza frente a muchas infecciones, ¿no? Y es un antibiótico que, al igual que ha pasado con la penicilina, que también se obtuvo de un hongo, pues se está utilizando de manera natural en hospitales y bueno, pues en la vida diaria, ¿no? Tiene un efecto vigorizante espléndido, mejora muchísimo la resistencia a la fatiga y además mejora mucho también, como hemos visto antes, por la cantidad de antioxidantes que tiene, la eliminación de los radicales. Bien. En el córdice encontramos muchísimos betaglucanos que son polisacáridos y que nos ayudan también a mantener el sistema inmunitario en muy buenas condiciones. De manera que, para resumir, y no cansaros excesivamente, diríamos que la experiencia acumulada a lo largo de los siglos por los diferentes organismos vivos, se conoce, me gusta llamarle, mucha gente le llama información genética, a mí me gusta llamarle inteligencia genética, porque la inteligencia es el uso de la información de la forma adecuada, y yo creo que los animales y las plantas lo hacen. Esta experiencia se ha acumulado a lo largo de la historia a través de lo que se conoce como cierto error, acierto error. Acierto se mantiene, error se desecha, acierto se mantiene, error se desecha, y así indefinidamente. Igual, exactamente, que se ha transmitido por la experiencia. Es decir, lo que se ha transmitido de una generación a otra es porque ha funcionado. Si no hubiera funcionado, pues no se hubiera transmitido directamente, ¿no? Se habría desechado. Por tanto, no dejemos que el método científico termine por ser una especie de oligopolio que acaba con todo y que no permite que el valor de la experiencia se haga evidente y se pueda utilizar. Las dos cosas son compatibles, las dos cosas son necesarias y no debemos tampoco desdeñar una en función de la otra, ¿no? Pero no dejemos a la experiencia de lado. Bien, ¿qué ha ocurrido con la síntesis bioquímica? La síntesis bioquímica de multitud de sustancias que utilizamos cada día tiene un precio muy importante. Ya lo hemos visto antes, que no solo es medioambiental, sino también en el propio organismo provoca reacciones y provoca consecuencias que pueden ser negativas para la salud, ¿no? Todos conocemos el efecto, por ejemplo, que tienen las terapias que se utilizan para los cánceres de no solo inmunodeprimir el sistema, o sea, inmunitario, sino además también de tener una agresividad no solo frente a las células cancerosas, sino también frente a las células sanas, porque no son capaces de discriminar con tanta precisión. Por tanto, la presencia de lo natural tiene que ser algo habitual en nuestras vidas. Tiene que ser algo que utilicemos de una forma sin ningún prejuicio y con absoluta normalidad. Por tanto, el sistema inmunitario que hemos dicho que era la base de nuestro sistema defensivo debe mantenerse, debe cuidarse. No es exactamente igual que cualquier otra parte de nuestro organismo, donde hay que consumir no sé qué, que es bueno para el corazón o bueno para, no sé, para los riñones, ¿no? Bueno, pues el sistema inmunitario también es fundamental mantenerlo en buen estado. Para ello recomendamos siempre, lo que hemos dicho antes, los hábitos saludables, la dieta equilibrada y el ejercicio y la ingestión regular y normalizada de suplementos alimenticios que nosotros hoy hemos centralizado con el ganoderma, la espirulina y el cordyceps. Porque entendemos que son 3 de los nutrientes de los que disponemos y con los que podemos ayudar a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros clientes, con los que podemos también convencer para que el negocio prospere a todos aquellos que quieran incorporarse a esta tarea. Y en otra ocasión, en otro momento, pues si es necesario, hablaremos de cualquier otro suplemento.
Bueno, pues nada más. Con esto acabamos la presentación. Muchas gracias bueno, pues haber aguantado el rollo este. Y si tenéis alguna pregunta que hacer y tal, pues lo podemos hacer a través del chat. Y si queréis, yo intentaré contestar si puedo y si sé. Y bueno, pues nada más. Adelante, pues.